todo, ya, bueno, buenos días. Ayer subí una serie de informes ambientales, todos categoría 3 para que sea para todos por igual, porque ya en la categoría 4 yo les mostré más o menos cómo eran los videos, y la idea es que se haga un trabajo con esto en base a la resolución, al decreto supremo 360 y sus modificaciones, ¿ya? Donde están con las nuevas modalidades de análisis: 8 estaciones de sedimento, 8 perfiles de oxígeno, el plano, la ubicación, son todas de la décima, ¿ya? De la décima región. Así que para que sea bastante parejo para todos, cada uno va a tomar un solo informe y lo va a desarrollar en base también un poquitito a la resolución, y otro para que también comencemos a analizarlo desde el punto de vista sonográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos ir un poquitito más allá, porque yo siempre he escuchado que dicen, ay, no, pero es que los informes ambientales son básicos, no contabilizan tantas cosas. Entonces yo les puse toda la información que se tiene en un informe ambiental, en base a macrofauna bentónica, granulometría cualitativa, cuantitativa. Entonces, que podamos analizarlo. Son como 3 semanas más o menos en las cuales pueden trabajar, y después vamos a compartir la información. Primero, obviamente, ustedes me van a hacer un informe. Esos informes yo ya los analicé, así que yo ya sé de qué se tratan, pero quiero que ustedes los vean y que me hagan todas las consultas habidas por haber para poder desarrollarlo. Entonces, como les dije, yo los subí anoche, están todos comprimidos, porque viene un access, viene ¿cómo se llama? Las posiciones, si tiene módulo o no tiene módulo. Entonces, quiero saber si ustedes entendieron lo que yo les planteé la clase pasada. Entonces, esa es la idea, de que ustedes puedan revisar un informe y que me digan, sí, profe, ¿sabe qué? Aquí hay un problema con materia orgánica, o el pH y el redox están muy bajos, por lo tanto es un sistema que a lo mejor está anaeróbico o está aeróbico, ¿ya? Dice cada una de las cosas que traen dentro del informe. Entonces quiero que ustedes lo revisen primero, descarguen eh, uno de ellos y que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces también es para ir haciendo el ejercicio de cómo se evalúa un informe ambiental, y que yo los pueda ir guiando. Dudas van a ir surgiendo en la medida que ustedes lo vean. No esperen hasta última hora, porque la idea es que si ustedes tienen una duda, me digan, profesora, que reunámonos por Zoom, y quiero que usted me diga, no sé, si voy bien, voy mal, porque oceanográficamente yo veo esto, pero resulta que la resolución dice esto otro, ¿ya? Entonces, aplicación de lo que hemos visto. ¿Les parece? Profe, yo no entiendo de qué está hablando. O sea, es que el video de la clase pasada no se habla nada de un informe ni de nada de eso. Lo que pasa es que yo les mostré cómo era un informe ambiental. Sí, sí, eso sí lo Entonces vi. ahora lo que yo quiero es que ustedes revisen un informe ambiental, que Ujú. ustedes lo vean, lo analicen Y lo interpretemos. y lo interpreten tal cual. Eso es lo que quiero. Entonces, que a la larga es un ejercicio práctico de lo que nosotros vimos la clase pasada. Más allá de que, sí, esto es así, esto es así. No, que ustedes lo comprueben, que ustedes lo vean, que ustedes lo analicen, que ustedes le busquen las 5 patas al gato. Entonces, por eso yo subí esa carpeta con todos los informes ambientales que podrían ver. No les quise poner un categoría 4, porque la verdad es que los videos son muy pesados. Entonces, y más allá de que ustedes digan sí, hay o no hay en cada una de las transectas, si hay o no bacterias, más importante es que trabajen la parte de materia orgánica, pH y redox, que son parte del conocimiento que nosotros tenemos oceanográficamente. Y que Ok. eso sí son datos duros, son datos reales. ¿Mm? Y que no son subjetivos, como es el caso de los videos. El video o hay mucho, de repente hay una manchita debajo de una roca, entonces
es, entre comillas, subjetivo en el sentido de que hay que mirar con detalle y todo. En cambio, esto, ustedes lo pueden revisar, ya sea, vienen los datos brutos, incluso desde el equipo que utilizaron para medir oxígeno. Entonces, ustedes pueden ver si realmente ese oxígeno es correcto, no es correcto. Entonces, es aplicar oceanográficamente el conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años en uno de estos informes. Ok, ahora ¿Ya? entiendo. No había entendido. Y eso, es que, ¿sabe que ando un poquito perdido con el tema de las evaluaciones del curso? No, eh, mm, no sé cuántas iban a hacer, cómo iban a hacer, Mira, en cátedra son 3, ok. ¿ya? Pero además tenemos estos trabajos chicos que son las disertaciones, este trabajo de las infas y también tenemos el trabajo, digamos, final, que es el que tenemos que crear digamos, solucionar un problema que nosotros tengamos en nuestras casas. Y de hecho, hoy día ya les voy a subir la rúbrica con con lo que se espera de ese trabajo, que es como el trabajo práctico que no pudimos hacer en terreno, que lo vamos a hacer enfocándonos a una problemática en nuestro hogar. Por ejemplo, no sé, reducir a lo mejor el gasto de agua o reducir nuestra huella de carbono, podría decir, que en el caso de las basuras, algo que nosotros queramos mejorar y que podamos, que esté a nuestras manos y que podamos aplicarlo y que sea aplicado en nuestros hogares. Partimos desde esa base porque si nosotros solucionamos a lo mejor un problema en nuestro hogar, eso se puede replicar en otras casas. Entonces, que tenga que ver con efectos ya sea, como les digo yo, reducción de botar tanta agua que estamos botando continuamente, agua potable, o incluso que nuestros desechos se puedan disminuir. Eh, Hay muchas iniciativas para poder realizarla. Hay casas, por ejemplo, que ocupan el agua de la lavadora para regar, entonces ahí disminuyen una cantidad de agua potable que se está botando y la están reutilizando. No sé, eh, diferentes tipos de cosas, puede ser con el agua, con la basura, puede ser con incluso hasta mejorar, digamos, los sistemas de lavado o cómo podemos disminuir, digamos, el consumo eléctrico, eh, lo que ustedes vean dentro de su hogar que se puede mejorar. Y podemos ver que a lo mejor cuando termine todo esto, si nosotros hiciéramos todo lo que pensamos, podemos reducir las basuras, el consumo de electricidad, el consumo de agua, el consumo de gas incluso dentro de nuestros hogares y que puede ser una mejora, digamos, para el día a día. Ese es como el Entiendo, proyecto entiendo. final. Es el proyecto final, digamos, del curso y que obviamente tiene que ir con costo y todo. Bueno, en la rúbrica dice ahí que son las cosas esenciales que nosotros tenemos que ver. Y una de las cosas, ponte tú, es la evaluación del problema, es cómo nosotros podemos hacer esta mejora, pero también tenemos que hacer los cálculos de cuánto va a ser esa mejora, no así como, ah, sí, mira, yo quiero disminuir esto, pero ¿en cuánto? Ah, es que no sé. ¿Y cómo lo voy a aplicar? No sé. Es una idea que tiene que ser concreta, algo con números y que finalmente nosotros digamos, mira, la mejora en este hogar, a lo mejor en el consumo de electricidad, por ejemplo, disminuí mi cuenta de electricidad en 10.000 pesos. Entonces es algo concreto. Y sé que esos 10.000 pesos van a ser durante el resto de la existencia. Entonces ya tengo una disminución o un ahorro, digamos, para mi hogar. Y esos 10.000 pesos se pueden ocupar en otra cosa, o Sí, incluso ahora para las entiendo. vacaciones. Profe, Dígame. disculpe la interrupción. Lo que pasa es que mi presentación con Paulina dura aproximadamente 50 minutos. Perfecto, comenzamos entonces. Ustedes ya tienen los permisos para poder exponer, o sea, para poder compartir la pantalla. Ya, profe. Gracias, Démosle. profe. Ya. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, perfecto, ¿O no? Paulina. Sí. Ya, Vamos qué a bueno.
Lapicito. Ya, me voy a minimizar y me voy a... Ya. Dale nomás, Pau. Ya. Buenos días a todos, espero se encuentren bien. Soy Paulina y junto a mi compañera María Luisa les vamos a presentar sobre aguas de lastre y especies invasoras. El siguiente, Malu. Ya. Primero quiero que sepan algunos aspectos generales sobre el agua de lastre. En el año 1880 empezó la implementación de tanques para ocupar agua como lastre. Antes de esto se ocupaban sólidos como lastre, los cuales eran más engorrosos y complicados de utilizar. Ocupar agua como lastre implica varios pros, como la economía, ya que esta no tiene un costo adicional asociado, es de fácil obtención y se adapta muy bien a la forma del tanque. Además que tiene una fácil descarga, cosa que no pasaba con los lastres sólidos, ya que su descarga implicaba un mayor esfuerzo. Bueno, dependiendo de la zona de origen donde se recolecte esta agua, va a presentar distintas características y parámetros oceanográficos. Además pueden contener diversos organismos vivos y sedimentos en suspensión. Se estima que un buque puede transportar entre 4.000 y 10.000 especies en sus tanques de lastre, las cuales solamente algunas podrán sobrevivir a los largos periodos de tiempo y a las condiciones que hay en los estanques, pero a pesar de ser pocas, pueden ser bastante perjudiciales. Las especies introducidas van a poder establecerse en la nueva zona en donde fueran descargadas, desplazando o dañando a las especies nativas, que es lo que hoy día le hablaremos desde un punto de vista normativo. Siguiente, Malo, por favor. Ya. El lastre es necesario ya que mejora la navegabilidad y la seguridad del buque. Los buques van a transportar el agua de lastre cuando su capacidad de carga no haya sido empleada al máximo o de plano no lleven carga, y el lastre les va a mantener, o sea, les va a permitir mantener la estabilidad. El procedimiento consiste en que en el puerto de origen se descarga la mercancía y se empiezan a llenar todos los tanques con agua de lastre, en un proceso que se denomina lastrando. Luego, cuando la bodega esté 100% vacía y los tanques estén llenos, el buque estará listo para emprender su viaje. Cuando el buque llegue al puerto de destino, va a volver a cargar mercancía y descargará toda el agua de lastre que lleva en sí. Este proceso le permite compensar su capacidad de carga con su estructura original y así garantiza una mayor integridad durante todo el viaje. Siguiente. ¿Vale? Ya cambié. Ah, es que se demora. Gracias. Bueno, aquí en esa tablita muestra los volúmenes de agua de lastre que transporta cada tipo de buque. El petrolero es el que más agua de lastre necesita en condiciones normales, y los buques graneleros, que son especiales para transportar granos y minerales, son los que necesitan mayor cantidad de agua de lastre en mal tiempo. Siguiente. El 90% del comercio internacional y en Chile es vía marítima. A través del sistema de aguas de lastre se descargan aguas y sedimentos de los estanques navieros en puertos receptores provenientes de diferentes lugares. Este sistema puede inocular especies exóticas que sean perjudiciales, establecerse y expandirse. La Organización Marítima Internacional, OMI, en el año 2000, a través del Programa Global de Gestión del Agua de Lastre, GLOBALAS, ha promovido el desarrollo y la aplicación de metodologías para evaluar el riesgo y prevenir la introducción de especies. Estas fueron aplicadas a nivel piloto en puertos seleccionados en varios países, previo al 8 de septiembre del 2017, donde entró en vigor el Convenio Internacional para el Control y Gestión de Agua de Lastre y los sedimentos de las naves acá en Chile.
La introducción de especies es provocada por el ser humano y puede ocurrir de forma activa, intencional o pasiva, no intencional, y causar diversos impactos negativos sobre la biodiversidad. La introducción pasiva en ambientes marinos está asociada a la navegación comercial y representa cerca del 80% de los casos documentados. Vectores para esto importantes son el agua de lastre, los cascos de las naves y la acuicultura. El agua se carga directo desde un cuerpo acuático, usualmente oceánico, pero también puede ser fluvial o estuarino, y es almacenado en este sistema de estanques para la estabilidad de la nave, como había mencionado anteriormente mi compañera. Entonces, este medio de fácil obtención, que es el agua, reemplazó el lastre sólido que era utilizado hasta mediados del siglo XX. Actualmente las naves mercantes introducen de forma pasiva numerosas especies transportadas a grandes distancias. Se estima que cada año se transfieren entre 3 y 5 millones de toneladas de agua de lastre en todo el mundo, pudiendo trasladar cerca de 10.000 especies por día, de las cuales de estas un 3% podría llegar a establecerse en un lugar receptor. Lo más efectivo es prevenir la introducción de especies en lugar de manejarlas una vez que ha ocurrido el evento. Dentro de métodos para minimizar la introducción de especies, se evalúa el grado de amenaza al que se exponen los puertos para posteriormente aplicar planes de monitoreo y fiscalización que sean adecuados. El Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de las Naves fue promovido por la Organización Marítima Internacional, la OMI, y estableció las bases protocolares para que se pueden adoptar por los países para minimizar el riesgo de introducción de especies exóticas vía agua de lastre. Países como Colombia y Australia han generado sus propias normativas para minimizar el riesgo basándose en características que son particulares del tráfico marítimo presente en sus puertos. La OMI propone evaluar el riesgo al que están expuestas las costas de recibir especies exóticas y potencialmente invasoras, identificando los puertos como puertas de ingreso antes de generar medidas que regulen la introducción de especies. Dentro de los elementos necesarios para evaluar el riesgo de introducción tenemos la frecuencia de arribo de naves, el tipo de naves, el volumen de agua de lastre que se descarga, que es en función y tamaño y características de la nave, la ubicación geográfica del lugar donde fue cargada el agua de lastre, el número de especies invasoras registradas en el área geográfico del último puerto de zarpe, la similitud ambiental entre el puerto receptor y el puerto donante, y el tiempo de residencia del agua de lastre en los estanques. El estado actual de la legislación y las políticas en Chile sobre el agua de lastre y los sedimentos. En Chile tenemos alrededor de 4.100 kilómetros de costa, aproximadamente, con regiones biogeográficas y diversas condiciones ambientales. Hay 63 puertos, 11 estatales de uso público, 14 privados de uso público y 38 privados de uso privado. La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el Directemar, y otras instituciones como la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el Instituto Fomento Pesquero y la Asociación Nacional de Armadores de Chile son los que están a cargo de cumplir las regularidades referentes al agua de lastre. La Directemar, entonces, es el órgano del Estado facultado para regular y autorizar la descarga de agua de lastre, conforme a los cuerpos legales. Tenemos el decreto de ley número 2.22 del 21 de mayo de 1978 y corresponde a la ley de navegación. Voy a destacar algunos artículos, como el artículo 4, que habla de la clasificación de naves en mercantes y especiales y según el porte en naves mayores y menores. El artículo 5, donde la autoridad marítima corresponde a la dirección y aplica y fiscaliza el cumplimiento de la ley, los convenios internacionales, las normas legales para preservar la ecología en el mar y la navegación en las aguas nacionales. El artículo 6, donde los gobernadores marítimos y los capitanes de puerto desempeñan las funciones de delegados del director encargados de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias dentro del territorio. Por otra parte, tenemos el Decreto Supremo de Marina número 1 del 6 de enero del 92 que corresponde al Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. Dentro de estos artículos vamos a destacar el número 1 que establece la prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las aguas de mar, puertos, ríos y lagos.
El artículo 2, que se prohíbe absolutamente arrojar el lastre, escombro, basura, derramar petróleo, aguas de relaves minerales u otras materias nocivas de cualquier especie que ocasionen o puedan ocasionar daños o perjuicios en las aguas nacionales, en puertos, ríos y lagos. Y el artículo 3, que habla de las excepciones a lo anterior, serán solo con el consentimiento previo de la autoridad marítima, quien designa y controla el lugar de cómo se procederá. Chile ha definido diferentes directrices desde el 91 y actualmente utiliza la DGTM, que es el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y el MMA 512, que son circulares marítimas del marco normativo de Directa Mar. Esto establece procedimientos y recomendaciones a seguir para la adopción de medidas preventivas para reducir al mínimo los riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y los agentes patógenos por los buques que ingresan a los puertos nacionales. Esto va en paralelo a la resolución de la OMI A868, que son directrices para el control y la gestión del agua de lastre de los buques. En esta tabla se incluyen las principales directrices de la Autoridad Marítima Chilena que se han generado para el manejo y control de agua de lastre en Chile a través del tiempo. Las naves extranjeras deben descargar a más de 12 millas náuticas de la costa chilena y registrando la operación en la bitácora de la nave. Las naves provenientes del extranjero deben renovar el lastre al menos una vez antes de arribar al puerto chileno a más de 12 millas de la costa, registrando el procedimiento. Se prohíbe el ingreso de las naves que no cumplan con lo anterior, estando los capitanes de nave obligados a tener el registro del cambio de lastre. También habla de las medidas preventivas para reducir el riesgo de introducción de organismos que son potencialmente perjudiciales y patógenos a los puertos nacionales. El problema de la introducción de especies está dentro de la agenda de la ONU, en el marco de la aprobación de las 17 metas de desarrollo sustentable por la Asamblea General de la ONU en el 70º periodo ordinario de las sesiones del año 2015. Una de las metas de desarrollo sustentable está relacionada con la protección del medio marino de los riesgos relacionados con el agua de lastre. Esta es la meta 14, que se refiere a la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Las normativas asociadas al control de la introducción de especies exóticas vía agua de lastre. Tenemos que, a medida que los países sufren los efectos de las especies exóticas e invasoras, elaboran estrategias para responder a la amenaza implementando políticas nacionales que regulan esta problemática, incluyendo la participación en acuerdos internacionales para su control. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en el año 92, se estableció por primera vez la amenaza a la biodiversidad de los océanos como un problema medioambiental grave. Asimismo, la Organización Marítima Internacional, OMI, creó el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino, el MEPC, en el 91, con el objetivo de estudiar todos los aspectos relacionados con el control de las especies exóticas e invasoras y buscar solución al agua de lastre. El Convenio Internacional para el Control y Manejo de Agua de Lastre y los Sedimentos de las Naves, BMW, fue aprobado por consenso en una conferencia diplomática en la sede de la OMI en Londres el 13 de febrero del 2004, como un instrumento jurídico internacional estableciendo normas y procedimientos con el propósito de prevenir la propagación de organismos acuáticos que sean perjudiciales de una región a otra. Este fue ratificado en el año 2010 por los siguientes países que pueden observar acá. Se han desarrollado herramientas a nivel global para apoyar reformas jurídicas, normativas e institucionales para abordar el agua de lastre, implementando módulos de capacitación para construir la capacidad de gestión de agua de lastre en los países en desarrollo. El programa GLOBALAST Partnership de la OMI promovió el acceso a los distintos países a la política internacional y las leyes relacionadas con el agua de lastre y las especies exóticas e invasoras mediante el establecimiento de grupos de tareas regionales, y se han desarrollado también estrategias y planes de acción regionales para la gestión del agua de lastre con la participación de más de 100 países. Este programa de los marcos legislativos es en 6 países como Brasil, China, India, Irán, África del Sur y Ucrania,
y una introducción a la política internacional y las leyes relacionadas con el agua de lastre y las especies exóticas invasoras. Entre los objetivos de este programa destaca incentivar a que las partes se comprometan a prevenir y reducir al mínimo y eliminar el traspaso de organismos acuáticos, controlando o gestionando el agua y los sedimentos de lastre de las naves. Acá se puede ver en detalle lo que menciona, todo lo que mencioné anteriormente del programa, pero no lo vamos a abordar porque si no nos vamos a extender demasiado. El convenio sobre la gestión del agua de lastre. Bueno, mundialmente se reconoce el rol del agua de lastre y los sedimentos de los buques en el transporte e introducción de las especies perjudiciales y patógenas fuera de sus rangos naturales de distribución con efectos negativos en áreas receptoras, a las especies nativas, el ambiente, la biodiversidad, la economía y la salud humana. El Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos entró en vigor el 8 de septiembre del 2017 en Chile, lo cual marca un hito hacia la prevención de la propagación de especies acuáticas invasoras. Con esto, las naves deben gestionar el agua de lastre para eliminar, neutralizar o evitar la toma o descarga de los organismos acuáticos y agentes patógenos en el agua de lastre y los sedimentos. El MEPC, con un plan de implantación práctico, los buques pueden cumplir con el convenio para detener la transferencia de especies potencialmente invasoras. A partir de la entrada en vigor, los buques deberán gestionar su agua de lastre a fin de evitar la transferencia de especies. Todos los buques deberán contar con un plan de gestión del agua de lastre y mantener un libro de registro sobre lo que hacen con ella. Los buques deberán gestionar su agua de lastre para cumplir las denominadas normas de 1 y de 2. Estas normas corresponden a directrices establecidas por la OMI en 1997 para el control y gestión de aguas de lastre de las naves para reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y los organismos patógenos. Todas estas directrices tienen relación sobre instalaciones de recepción de sedimentos, muestreos de agua de lastre, gestión y planificación de lastre, la recepción del agua de lastre, el cambio de esta agua, la evaluación de los riesgos, los sistemas de gestión, las sustancias, las tecnologías de tratamiento y el control. Tampoco voy a ahondar en detalle en cada uno porque es demasiado. La resolución 7378 del convenio Marpol señala que el agua de lastre tomada en aguas que pueden contener bacterias de enfermedades epidémicas podrán, cuando sean descargadas, causar un peligro de propagación de las enfermedades epidémicas en otros países. Con el tratado aprobado por el MEPC y el convenio PWM, los buques construidos el 8 de septiembre del 2017 o posteriormente habrán de llevar a cabo la gestión del agua de lastre de forma que como mínimo cumplan la norma D2 desde la fecha de la puesta en servicio. Para los buques existentes, es decir, los construidos antes del 8 de septiembre del 2017, la fecha del cumplimiento de la norma D2 tiene que estar vinculada con el reconocimiento de renovación relacionado con el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos en virtud del convenio Marpol. Un buque existente al que no aplique el reconocimiento de renovación del certificado de contaminación por los hidrocarburos deberá cumplir la norma D2 a más tardar el 8 de septiembre del 2024. Los lineamientos para el desarrollo de los respectivos planes de acción sectoriales para las instituciones con competencia en la materia. Chile aborda bien la problemática de introducción de especies en los ambientes marinos nacionales. El país ha crecido la institucionalidad ambiental en las últimas 2 décadas y se ha retroalimentado por grandes acuerdos internacionales, como el Convenio Internacional para el Control y Gestión de Agua de Lastre y Sedimentos de las Naves y el Convenio de Diversidad Biológica. La Estrategia Regional para la Biodiversidad define la obligación de impedir la introducción de especies que constituyan amenazas y controlar o erradicar aquellas especies que superan con éxito los filtros antrópicos o ambientales que pueden frenar su introducción. La ejecución local de medidas por parte de la autoridad marítima necesita de una política nacional multisectorial para coordinar esfuerzos de los organismos estatales competentes en especies exóticas invasoras, los aspectos sanitarios y el manejo de plagas. Para esto se tiene
Por una parte, el desarrollo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad por la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, que es CONAMA, en el año 2003, la conformación de un comité operativo para la prevención, el control y la erradicación de las especies exóticas invasoras, COSEI, en el año 2005, que responde a la necesidad de tener un programa encargado de coordinar acciones con el sector público. La creación formal de COSEI en el año 2013 cuenta con un representante del Ministerio del Medio Ambiente y 13 organismos públicos con la misión de proponer acciones, programas, planes y proyectos relativos a las especies exóticas invasoras. En el año 2014 se generó la Estrategia Nacional integrada para la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, que junto con el Plan de Acción conforman el Programa para el Control de Especies Exóticas. La erradicación de las especies exóticas invasoras tiene énfasis en las especies que son perjudiciales en ambientes terrestres y de agua dulce, siendo necesario también incluir los ambientes marinos. Por otra parte, tenemos la necesidad de coordinación interinstitucional. Pese a los avances logrados por el COSEI a través de la conformación del Grupo de Tarea Nacional, liderado por el Departamento de Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, aún se requiere de una entidad con potestad para coordinar efectivamente los servicios, que podría ser un rol que podría asumir el servicio de biodiversidad y áreas protegidas en la medida que tengan la tutela sobre la política medioambiental respecto de las especies exóticas invasoras. Para el caso de las especies perjudiciales transportadas por agua de lastre, se puede considerar la creación de un grupo de trabajo que permita coordinar estas siguientes instituciones, atendiendo a las áreas de competencia y responsabilidad establecidas en sus respectivos cuerpos legales. Tenemos al Ministerio del Medio Ambiente, Directemar, Cernapesca, Subpesca y el Ministerio de Salud. Dentro de las especies invasoras vamos a analizar algunos casos emblemáticos, partiendo por algas. La Odontella sinensis, que es la que ven en la imagen superior, es una alga asiática correspondiente al plancton que se reproduce con mucha facilidad. Y esta se estima que invadió todo el mar del norte en 1903 y es el primer registro de una introducción de alga por medio del agua de lastre. También está el caso de la Caulerpa taxifolia, o también llamada alga asesina, que comenzó su historia en 1970, ya que realizaron experimentos para dotar a esta alga de una mayor resistencia y tamaño y así poder utilizarla en los acuarios. Luego, en 1984, el Museo Oceanográfico de Mónaco la introdujo por accidente a las costas francesas del Mediterráneo, afectando la ribera francesa y las costas italianas también. Este organismo comenzó a extenderse hasta Croacia, abarcando un área de 3.300 hectáreas desde la costa. Y luego en 1992 fue introducida por agua de lastre al litoral español, lo que implicó un serio problema, ya que esta alga tiene gran capacidad para crecer rápido y para reproducirse, además de que presenta una buena resistencia a todos los cambios ambientales. También libera toxinas que, si bien son inocuas para nosotros, pueden ser bastante letales para los organismos marinos. Y se estima que tiene una tasa de empobrecimiento del 75% y que desplaza a la mayoría de las algas indígenas que se encuentran en la zona en donde fue descargada. Siguiente malo. Dentro de los casos emblemáticos de moluscos está el mejillón cebra, que es un bivalvo originario del mar Caspio y fue introducido a los grandes lagos de Estados Unidos por medio de agua de lastre. Este organismo, a pesar de ser bastante pequeño, provoca grandes desequilibrios ecológicos debido a que tiene un gran potencial para reproducirse y para colonizar, el que le permiten
sedimentarse en casi cualquier sustrato, incluso afectando a plantas de tratamiento de agua, ya que se puede también adherir a cualquier tipo de infraestructura que pudiesen estar asociadas a actividades de agricultura o portuaria y recreativa. En el año 1988 fue visto por primera vez en Detroit y luego fue expandiéndose por todos los lagos de la zona. Luego en el 2001 se documentó su aparición en España, precisamente en el curso bajo del Ebro, y esto se cree que fue a causa de que alguna embarcación llevaba aguas de lastre que estuviesen infectadas con estas larvas. Siguiente, Malu. Gracias. Dentro de los impactos de la introducción de especies vía agua de lastre bueno, se sabe que las naves son unos excelentes vectores para la dispersión, ya que facilitan el movimiento de los organismos a grandes distancias, permitiéndoles superar las barreras que ejerce la geografía, la biología o las barreras físicas que impone el ambiente. Bueno, la introducción y expansión de estas especies en las nuevas zonas van a implicar distintos impactos. Primero, lo ecológico, que tiene una relación directa con la biodiversidad nativa, un impacto a la salud humana, ya que igual en estas aguas del lastre se pueden transportar patógenos que son perjudiciales para nosotros, y en la economía, ya que pueden afectar a las actividades económicas que se desarrollen en el sector. Siguiente. En cuanto a los impactos ecológicos, precisamente son los que implican una disminución de biodiversidad, y estos se van a medir en términos del riesgo de pérdida de biodiversidad nativa que tiene debido al efecto que ejercen las especies invasoras. Y estos pueden gatillar una serie de efectos secundarios a nivel económico, comunitario y ecosistémico. Bueno, la introducción de estas especies exóticas puede conducir a una homogeneidad en la biodiversidad, lo que generaría efectos a una escala espacial mayor. En el esquema, como logran ver, primero está la depredación de especies nativas por parte de la especie exótica. Esto puede generar alteraciones en toda la trama trófica, ya que al eliminar un eslabón se genera un gran desequilibrio. También pueden ocurrir modificaciones en el hábitat debido a estas especies invasoras, lo que implica cambios en la distribución de las especies nativas, ya que puede ser el caso de que la obliguen a moverse a otras zonas. Y también está la competencia que puede existir entre las especies exóticas versus las nativas por alimento principalmente, lo que también implicaría una disminución en la población nativa, ya que tendrían menos alimento. Siguiente, por favor. Ya. Hay ciertas etapas que ocurren para la introducción y expansión de las especies exóticas. La primera etapa es la de introducción. Aquí es cuando uno o varios individuos de una misma especie llegan a un sitio que se encuentra fuera de su zona habitual. Y bueno, esto puede pasar en uno o múltiples eventos. Luego, después de esta etapa, viene la etapa 2, que sería el establecimiento. Aquí esta especie logra establecerse y genera poblaciones que sean viables en su nuevo hábitat. El éxito que tenga esta especie para establecerse va a depender de factores ecológicos y abióticos, como el número de individuos introducidos, las características del hábitat, si se parecen o no a su hábitat original, la tolerancia biológica y habilidad competitiva de la especie introducida, y las características de las comunidades ecológicas nativas. Como ven en el gráfico, hasta esa fase la especie es considerada introducida, pero si la especie logra pasar a la siguiente etapa, que es de expansión, la especie ya es considerada invasora.
Bueno, entonces la expansión consiste en que estas poblaciones de la nueva especie que fue introducida va a agrandar su rango de distribución, afectando también a las zonas aledañas y, bueno, así invadiendo nuevas localidades y afectando aún más la ecología nativa de todo el sector. Luego de eso, también ocurre un punto de saturación en donde la especie aumenta su densidad poblacional exponencialmente. Siguiente. En cuanto a la salud pública, los organismos como el virus y las bacterias son fácilmente transportados por el agua de lastre, y en el caso de los dinoflagelados, estos suelen ser transportados como quistes por los sedimentos. Si hay condiciones favorables, estos organismos van a lograr multiplicarse exponencialmente, lo que podría causar un impacto en la salud humana. En el caso de los virus, están los enterovirus, que suelen generar en el humano cuadros respiratorios o gastrointestinales leves y tienen síntomas parecidos al de la gripe, como fiebre, vómito y diarrea. En el caso de las bacterias está la Escherichia coli o la Clostridium perfringens y el Vibrio cholerae, que es el causante del cólera, la cual es una enfermedad que provoca diarrea, vómitos y la deshidratación de la persona, e incluso causando la muerte. Hay un caso documentado en 1991 en Perú, en donde ocurrió una epidemia causada por una cepa del cólera que solamente había sido registrada anteriormente en Bangladesh, por lo que se cree que esta cepa llegó a Perú mediante el agua de lastre. Esta epidemia dejó miles de muertos y también afectó a otros países de Latinoamérica. En cuanto a los dinoflagelados, está la Fiesteria piscicida, que no afecta tanto a los humanos, pero sí tiene un gran efecto sobre organismos acuáticos, y los géneros Gymnodium y Alexandrium son los más perjudiciales y los que producen toxinas que podrían llegar a ser letales para nosotros. Siguiente. Bueno, entonces hablando específicamente del efecto que tienen los dinoflagelados en la salud pública, están las especies Gymnasium aurelium y Alexandrium catenella, los cuales son los principales responsables de las floraciones algales. Y bueno, como dije anteriormente, estos suelen transportarse en forma de quistes en los sedimentos. Y si vemos el esquema, en la esquina inferior izquierda están los quistes, los cuales se van a transformar en dinoflagelados tóxicos. Ahí lo siento. En dinoflagelados tóxicos, y bueno, su floración es un efecto, un fenómeno natural, pero si los combinamos con condiciones ambientales favorables como, bueno, de luz, temperatura, salinidad, nutrientes inorgánicos y estabilidad de la columna de agua, vamos a poder, bueno, se van a poder desarrollar eventos de floración algal nociva, los cuales van a matar por asfixia a peces, esto debido a su obturación mecánica de las branquias o por una reducción del oxígeno disuelto. Bueno, si bien estas floraciones son bastante nocivas para los peces, para los organismos filtradores son beneficiosos. Por ejemplo, bueno, algunos ejemplos de organismos filtradores serían como el Melito chilensis, que es el chorito, la Ostrea chilensis, que es la ostra, el Argopecten purpuratus, que es el ostión, y el Venus antiqua, que es la almeja. Estos organismos se alimentan de estas microalgas, acumulando sus toxinas, lo que después podría provocar un efecto en el humano debido a su consumo. Dentro de los posibles síntomas que podría llegar a presentar es una simple molestia gastrointestinal, o podría incluso llegar a causar la muerte de la persona, dependiendo del tipo y de la concentración de toxinas que consumió. Siguiente. En cuanto a los impactos socioeconómicos, bueno, se estima que las especies invasoras son bastante perjudiciales para la economía del país en donde se
van a desarrollar y pueden producir grandes impactos negativos sobre las actividades que se desarrollan en el medio, como por ejemplo la acuicultura, la pesca o el turismo. Se hicieron varias estimaciones para 5 países en los cuales se incluye Estados Unidos y se consideraron todas las especies exóticas que los han invadido, en el cual indicaron un costo de impacto asociado a estas especies de aproximadamente 314.000 millones de dólares al año. En estos impactos se incluye los impactos directos sobre la actividad productiva y los costos en su manejo y erradicación. Y si solamente consideramos el efecto que tuvieron las especies acuáticas en Estados Unidos, se alcanzan valores de 1.000 millones de dólares anuales por efecto de peces introducidos, 2.130 millones de dólares anuales por artrópodos y 1.300 millones de dólares anuales por moluscos invasores. Siguiente. Bueno, hay ciertos tratamientos que sirven para mitigar las especies invasoras. Estos métodos son bastante esenciales para poder reducir un poco el impacto que tiene la introducción de especies no nativas. Y los tratamientos se pueden realizar durante 3 distintas etapas, las cuales pueden ser durante el traslado el lastrado en el puerto de descarga, o sea, cuando se llenan los tanques con agua de lastre, durante el viaje entre puertos o durante el deslastrado del buque en el puerto de descarga, o sea, cuando se libera esta agua. Y bueno, en la primera y tercera etapa, que son las de lastrado y delastrado, son las que menos tiempo se tiene para poder ocupar tratamiento al agua. Y durante el viaje sí hay un mayor tiempo para poder tratarlas. Algunos métodos de tratamiento van a depender de qué finalidad se quiera obtener. Por ejemplo, si se quieren eliminar organismos más grandes o medianos, se ocupa principalmente... Ay, Malu, la siguiente. Perdón. Y ahora sí. El método de tratamiento va a depender de qué finalidad se quiera obtener. Si se quiere eliminar organismos más grandes o medianos, se ocupa la filtración, la cual consiste en la separación física y la retirada de organismos que se encuentran por encima de un tamaño asociado. Y esto suele utilizarse en las operaciones de lastre mientras se tenga un filtro a bordo. Ahora, si se quieren eliminar organismos más pequeños o medianos, se adicionan químicos como biocidas oxidantes, que serían el cloro y el ozono, en las cuales destruyen las estructuras orgánicas como las paredes celulares, y también añaden biocidas no oxidantes, los cuales afectan las funciones reproductoras, neurológicas o metabólicas de los organismos. Ahora, si se quieren eliminar organismos más pequeños, se utiliza luz ultravioleta, y esta es principalmente utilizada para desactivar las bacterias. Tiene una longitud de onda de aproximadamente 200 nanómetros y estas logran destruir los componentes celulares de las bacterias y organismos más pequeños. Este es un buen método que se complementa con el sistema de filtración para eliminar de mejor manera a los organismos presentes. Ahora también existe un método para eliminar organismos más grandes, que sería la desoxigenación, la cual consiste en eliminar el oxígeno del agua, provocando la muerte de organismos aeróbicos, pero no así de los anaeróbicos. Siguiente. Ya, vamos a revisar organismos planctónicos de tamaño mayor a 50 micrómetros, en muestras de agua de lastre de naves y de la columna de agua de los puertos. Se hizo un análisis de zooplancton en el agua de lastre de las naves y se evidenció en general la presencia de varios grupos de invertebrados marinos como copépodos, sifonóforos, poliquetos y entre otros.
siendo los más abundantes las especies de copepos como Paracanalus, Indicus, Oitona y Trigiopus, que son los que se observan en la tabla. También se observa la presencia de diferentes taxas, siendo las más abundantes las larvas Nauplius, Cypris y larvas de poliquetos. Las pruebas de rojo neutro permitieron evaluar la sobrevivencia de zooplancton transportado en las naves N y K. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí, ahora sí, te sí. estamos escuchando. Ahora sí. Es que me salió un mensaje de internet inestable. Ya. Ya, entonces tenemos... Se pega de mediante las repente, pruebas, estamos todos medio Sí. inestables. sí, ya, gracias. Bueno, se analizó la sobrevivencia de zooplancton transportado en las naves. Tenemos la NIK Libra, MSC, Santa Clara, Du Ancheng del puerto de Valparaíso, y por otra parte también tenemos Milky Way 2, Mara, Alpine y Ultratronador del puerto de San Vicente, y Forestal Reina y Medan Express de Calbuco. En la mayoría de los casos se observó una alta sobrevivencia, mayor al 90%, y solo en las naves Du Ancheng y Forestal Reina se registró 0% de sobrevivencia. El porcentaje de sobrevivencia del zooplancton no mostró una relación significativa con el tiempo de residencia del agua de lastre. El agua de lastre en las naves Milky Way 2 y Medan Express fueron las únicas en las que no se observó el transporte de organismos planctónicos vivos o muertos. Teniendo en consideración la norma D2 para organismos planctónicos mayor a 50 micrómetros, la abundancia total de plancton vivo en agua de lastre analizado superó la norma D2 en 8 de las 11 naves muestreadas, oscilando entre 300 y 12.000 organismos por metro cúbico. Las naves con los mayores valores fueron Mari y Mara, con abundancia de 12.000 individuos por metro cúbico para ambos casos. La única nave que declaró aplicar el tratamiento de agua de lastre a bordo fue MSC, que si bien presentó valores comparativamente bajos de abundancia de plancton, superó la norma de 2 para organismos pequeños y de mayor tamaño. Acá se puede ver la abundancia total de organismos vivos mayores a 50 micrómetros en las muestras de agua de lastre de las distintas naves. El asterisco indica las naves que superan la norma de 2 para organismos planctónicos de tamaño mayor a 50 micrómetros. La norma establece menos de 10 individuos por metro cúbico. Vamos a revisar los estándares exigidos por la norma de 2 al agua de lastre descargado. De acuerdo a la norma de 2, para las naves que transporten agua de lastre, sus descargas de organismos de tipo planctónico no deben exceder los siguientes estándares: menos de 10 organismos viables por metro cúbico, en el caso de organismos de tamaño mínimo igual o superior a 50 micrómetros. Menos de 10 organismos viables por milímetro, en el caso de organismos de tamaño inferior a 50 micrómetros, pero igual o superior a 10 micrómetros. Similarmente, en cuanto a estándares de salud humana, las descargas de microorganismos indicadores no deben exceder los siguientes límites: tibio cólera toxicogénico, cepas en biotipos clínicamente más relevantes, menos de una unidad formadora de colonias por 100 mililitros o menos de una unidad formadora de colonias por gramo, que es peso húmedo, de muestras de zooplancton. Escherichia coli, menos de 250 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros. Enterococos intestinales, menos de 100 unidades formadoras de colonias por 100 mililitros. Y bueno, tenemos que debe notarse que esta norma de 2 no define la forma de evaluar la viabilidad del plancton o los microorganismos. Y tampoco existen normas o métodos estandarizados internacionalmente. Por lo tanto, los laboratorios que participan tienen que disponer todos los protocolos con certificación internacional y atenderse a normas vigentes que sean pertinentes en este contexto. Para concluir, tenemos que el aumento de la actividad naviera a nivel mundial en las últimas décadas representa sin duda un importante desafío para los gobiernos, las entidades afines, de modo de poder compatibilizar su crecimiento y desarrollo y minimizar la probabilidad de que especies exóticas puedan ingresar a sus territorios y generar daños para sus ambientes, la salud y la economía. Es importante destacar que políticas nacionales e internacionales y la legislación relativa a las especies exóticas invasoras
están en constante desarrollo, ya que si bien existen políticas internacionales, estas están diseñadas para tener una amplia aplicación internacional, dejando a cada país la tarea de establecer regulaciones locales que aborden sus diferentes características, organización geopolítica y particularidades biogeográficas. Erradicar y controlar a largo plazo resulta costoso, por eso la prevención es la política más apropiada y barata para detener el aumento de invasiones biológicas marinas. Las estrategias nacionales en relación al agua de lastre y sedimentos difieren entre sí en términos de contenido técnico y enfoque general, debido a las diferentes características, la organización geopolítica y particularidades biogeográficas de los países. Si bien esto refleja los diferentes entornos legales e institucionales, se comparten muchos aspectos de contenido y procedimiento de desarrollo. La Estrategia Nacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimento de los Buques en Chile se enfoca casi exclusivamente en el territorio marítimo nacional y en el agua de lastre como un vector, consignando así a los organismos acuáticos perjudiciales en general. Sin embargo, esto es incompleta, ya que no aborda el problema de los organismos incrustantes que son transportados en las estructuras sumergidas de las naves, que también es un vector crucial a la hora de introducir especies perjudiciales. La COSEI continúa siendo un articulador potencial relevante de los mecanismos de gestión y órganos sectoriales competentes con respecto a la introducción de especies perjudiciales vía agua de lastre. No obstante, cualquier instancia que asuma finalmente este rol deberá considerar la integración de propuestas como la Estrategia Nacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimento en los Buques de Chile en un marco multisectorial predefinido, al que también debieran integrarse ámbitos complementarios cruciales como los relativos a los organismos incrustantes. Esa sería la presentación de hoy. Gracias por su atención. Bueno, debo agradecerles porque de verdad estuvo bastante completa, abordó todos los temas relacionados con las aguas de lastre y la problemática que son las especies invasoras, que no solamente uno se debe enfocar claramente a las microalgas, sino, por ejemplo, el mejillón tigre, que es complicadísimo en general. España está muy complicada con esta especie invasora, porque claramente no es... Paulina, no se dice especies indígenas, se dice especies nativas. Ah, sí. ¿Ya? Sí dije nativa, pero en Nadiapo dice indígena. Decía sí. indígena, sí. Entonces, las especies invasoras crean sombras ecológicas terribles frente a las especies nativas, incluso desplazándolas o haciéndolas desaparecer. Entonces, encuentro que estuvo muy, muy completo, así que comprenderán que tiene la nota máxima, porque no hay otra forma. O sea, de verdad yo quedé encantada con la presentación. Por otro lado, bueno, el día 18 tenemos para disertar Joan, Rosana, Christopher y Valentina, pero me queda para el día 20, porque no hay otra opción, las personas que faltan, ¿ya? Vamos a cambiar. ¿Pueden dejar de compartir? Ay, sí. Y me envían la presentación para poder subirla al aula y así que todos los tengamos, porque hay muchas cositas de eso que se pueden desmenuzar para la prueba, así que tienen bastante información y yo ya apunté todas las cosas que encontré que eran importantes. Entonces, dijimos, para el día 18, Joan, Rosana, Christopher y Valentina, ¿ya? Por lo tanto, Nicole... y bueno, Nicole y Gabriela tendrían que exponer el día 20. Y alguien más me falta, ¿ya? Para que estén preparadas, porque así, bueno, yo la próxima clase me enfoco a lo que iba a revisar hoy día, y el 18 lo tenemos completo, el 20 completo, y la prueba quedamos en que era entre el 24 y el 28 de mayo, pero
hay que seguir haciendo las otras cosas. Por lo tanto, lo que es evaluación de impacto ambiental queda para la tercera prueba. Entonces, pero sí, queda para la tercera prueba, incluido el proyecto, ¿ya? Entonces, eso va a ser como el englobamiento, digamos, del curso, para que con eso ya vamos a terminar, yo creo. Ya, ok. ¿Ya? Ya, Nicole, entonces te dejo, ya te dejé anotadito acá con la Gabriela para el 20. Y no sé qué más me falta, porque si bien hay gente que me decía que no estaba, pero no sé, ya, no sé qué más me faltará. Bueno, si hay alguien más que me falta, El grupo de la Anabel. pero no me ha dicho nada más. Entonces, Rosana, si tú puedes comunicarte con ella y decirle que me mande un correo o algo, porque Ya, yo le digo. ya, por favor, porque igual esto tendría que tocar el día 20, no hay más opción. Por favor. Bien, si no hay más consulta, recuerden, chicos, que si necesitan alguna ayuda, nos podemos comunicar por Zoom igual. Hay horarios en los cuales de repente uno dice, ya, no sé, tengo libre la mañana del día viernes, ya el día viernes nos podemos juntar para hacer consulta, sobre todo ahora que yo les mandé el trabajo de los informes medioambientales para poder hacerles más o menos la orientación, si tienen alguna duda. Pero primero tienen que revisarlo, tienen que verlo, y dudas que tengan, me escriben y nos ponemos en contacto de inmediato. Yo normalmente los días viernes en la mañana tengo como disponibilidad de poder juntarme con ustedes, y así hacemos un directo y sacamos las dudas. ¿Les parece? Bueno, ¿Sabe? ¿Ya? Sí. Así que cualquier cosa ya saben, dígame. Ese trabajo, el de analizar el impacto ambiental de una salmonela, o sea, sí, Ujú. ¿es un informe más presentación o es solo un informe? O sea, principalmente para mí es un informe, ¿ya? La idea es que podamos compartir los datos en 2, 3 diapositivas, en donde ustedes lo dejen como comprimido, y que en el mismo día podamos ver todos los informes. O sea, no es una gran presentación, pero sí el informe tiene que venir documentado y todo eso. ¿Y para cuándo sería eso? Eso lo dejé para los primeros días de junio. Ok. En el aula les puse la fecha. Me parece que eso es después del proyecto final. Para ¿o el 3 de estoy mal? junio. 3 de junio, es antes del proyecto final, Nicole. Ah, ya. Que de hecho el proyecto final, el 10 de junio, es como la fecha, pero tenemos flexibilidad con eso todavía. Nos quedan un par de semanas para poder terminarlo. No es una cosa que el 10 de junio, no. La idea es que el 10 de junio ya estén las ideas concretas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer los costos y todo eso, y la prueba va a ir incluida con eso. Entonces, es como miti mota. Vamos a ir viendo cómo lo podemos ahí solucionar. Ok. Ah, ok. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta, no sé si lo habrá dicho en las clases anteriores que estaba con licencia. Con respecto a la prueba 1, no sé si la ha entregado o No, algo así. la voy a entregar el jueves, porque ya comencé ya con la revisión. Entonces, el jueves entrego toda la información. Ah, ya, ok. De hecho, es más, Gracias. yo se los voy a mandar por correo a cada uno. Cada uno va a tener en su correo su prueba, Ya. para no así a vox populi decir, ah, ya todos tuvieron un 3. No, mentira. Bueno, ojalá que no. No, imposible. Sí, de hecho, No, como para llorar uno solo nomás. no, si es que esta asignatura de verdad, Para que nadie chiquillos, sepa la desgracia. claro, Sí. esta asignatura, si bien pareciera que tuviera mucha cosa, la verdad es que es más aplicación de todo lo que han tenido antes también. Entonces, como les digo, históricamente hay 1 o 2 personas que han reprobado la asignatura. Nada más, yo vengo haciendo la asignatura desde el año 2009. Así que no es una asignatura que sea complicada. Lo que sí que obviamente hay que leer harto, hay que hacer trabajo, sobre todo esta modalidad que tenemos hoy día, que es un poco más, que es más impersonal.
Claro. Ya, chiquillos, estamos en la hora, que estén súper bien, nos vemos el jueves, y ahí ya el jueves van a poder llorar y patalear y hacer todos los descargos, porque espero entregarle la prueba mañana en la tarde a más tardar. Ya, chicos, que estén bien. Chao, Gracias, profe. profe, chao. Chao. Profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual.